Pero Benjamín ya había resuelto el siguiente paso en su cabeza. Butcher no era un prisionero común. En la serie original, incluso Starlight había logrado escapar después de que la encerraran. Y Butcher era un protagonista. ¿Y si él también salía? Así que el problema debía resolverse de una manera más fundamental. Y Benjamín ya había encontrado la mejor solución. Se giró y miró a Becca, que estaba de pie detrás de Homelander. La mujer había estado llorando, gritando y suplicando por ese británico desde que todo esto empezó. Becca, dijo Benjamín lentamente, con voz fría y dura, llevas todo este tiempo montando un escándalo, ¿verdad? Bien. Entonces entreguemos todo lo que hay entre Butcher y Homelander, junto con la identidad especial de Ryan, al sistema legal estadounidense. La Corte Suprema, una audiencia en el Congreso, lo que sea. ¿Quieres justicia, no? Deja que la ley te dé justicia. Veremos si Ryan termina contigo o con Homelander. Ryan no sabía qué era la ley, pero sabía que Benjamín podía alejarlo de su madre, así que lo fulminó con la mirada, furioso. A Becca le temblaron los labios. Antes de que pudiera hablar, Benjamín ya había caminado hasta Butcher, lo había agarrado de los grilletes con una mano y lo había levantado del suelo, inconsciente. El transporte de Boog ya había aparecido al final de la calle. ¡No! Becca gritó por fin de nuevo, con la voz ronca y desesperada. No puedes llevártelo. Benjamín se detuvo. Se giró lentamente y dijo. El hecho de que no le esté aplastando el cráneo a Butcher en público ya es un maldito favor que te estoy haciendo. No. Mejor dicho, le estoy haciendo un favor a Ryan. Su mirada se apartó del rostro de Becca y recorrió a Ryan, que seguía de pie frente a ella con los brazos extendidos, fulminándolo con furia. El mocoso prácticamente le estaba bufando. Benjamín sabía que Ryan podía odiarlo ahora. Al ver eso, casi le costó mantener la compostura otra vez. Homelander tampoco sabía qué decir. Sus sentimientos eran complicados. Becca se cubrió la boca, mirando la escena con agonía. Pero no volvió a gritar, porque había visto la respuesta en los ojos de Benjamín. No estaba tratando de asustarla. Ese hombre era Soldier Boy. Hablaba en serio. Ryan seguía de pie frente a su madre con los brazos extendidos. Sus ojos azules seguían fijos en Benjamín. Luego le lanzó una mirada de descontento a Homelander. Pronto, Butcher y los otros dos fueron encerrados en las celdas subterráneas de Boot. Esas celdas no estaban hechas para criminales comunes. Cada una tenía paredes compuestas de múltiples capas diseñadas específicamente para contener a supes. Una capa de plomo bloqueaba la visión de rayos X, una malla de fibra de carbono absorbía el impacto físico y un sistema de circulación de aire independiente aseguraba que, incluso si la persona de adentro pudiera manipular las moléculas de aire, no podría provocar nada. Motors Milk y Frenchie fueron encerrados en celdas individuales junto a la de Butcher. Las tres celdas estaban una al lado de la otra, y cada una contenía solo una cama de armazón de hierro atornillada al suelo, un inodoro de acero inoxidable y un grifo de agua potable empotrado en la pared. Las luces nunca se apagaban. Ese resplandor blanco pálido permanecía encendido las 24 horas del día, despojando a los prisioneros de cualquier noción del tiempo. Pero una vez que los efectos del V-24 desaparecieron por completo, Butcher ya no tenía superpoderes. Ese nivel de seguridad no era tanto necesario como una forma de Benjamín de dejar claro algo. Estaba tomando a esos tres en serio. En cuanto a Becca y Ryan, los trataron mucho mejor. En el último piso de la Torre Boug, había una suite preparada específicamente para las familias de los supes. 2 dormitorios, una sala de estar, cocina y baños separados, y ventanales de suelo a techo con vista al horizonte de Manhattan. Sonaba como una suite ejecutiva de un hotel de 5 estrellas, pero Becca pronto descubrió que todas las ventanas eran de vidrio a prueba de balas sellado, y que 2 guardias de seguridad uniformados hacían turnos las 24 horas frente a la puerta. Tal vez solo era una jaula más respetable. Ryan no pensaba demasiado en eso. Para él, los últimos 7 días no habían sido tan malos. El apartamento tenía televisión, Lego, todo tipo de bocadillos y bebidas y, lo más importante, su mamá siempre estaba a su lado. Ya no tenía que preocuparse de que su mamá pudiera ser llevada de repente por un grupo de personas vestidas de negro. Ya no tenía que despertarse en medio de la noche y descubrir que ella no estaba en la habitación. Mientras estuviera con su mamá, no importaba dónde vivieran. Durante esos 7 días, incluso terminó de armar una nave espacial de Lego más alta que él. Deb se la había llevado 2 días antes, diciendo que la había encargado el señor Soldier Boy.
Ryan hasta perdonó a Soldier Boy por haber sido malo con su mamá antes. A Starling, por su parte, le asignaron un trabajo especial como especialista en apoyo emocional de Becca y Ryan. Para ser honestos, Ashley había sido quien lo sugirió en primer lugar. Creía que necesitaban a una supermujer para quedarse con la madre y el hijo, por si alguno de los dos sufría una crisis emocional antes de la audiencia. La razón principal por la que querían tranquilizar a Becca era Ryan. Después de todo, Ryan era la salvación de Homelander. Para sorpresa de todos, Starlight hizo un trabajo bastante bueno. De verdad logró calmarlos. Como estaba preocupada por Butcher, Becca había llorado, se había derrumbado e incluso había intentado hacer una huelga de hambre durante esos 7 días. Pero cada vez, Starlight logró rescatarla del borde. No era que sus palabras fueran especialmente brillantes. Tal vez solo era que Becca podía ver bondad real en sus ojos. Una Becca estable significaba un Ryan estable. Un Ryan estable significaba que Homelander podía relajarse. Así que el papel de Starlight para calmarla era en realidad importante. Una semana después, Benjamin caminó hasta la celda de Butcher con su escudo en una mano y 2 botellas de whisky en la otra. A través del vidrio unidireccional, observó al hombre desaliñado y barbudo sentado en la cama de armazón de hierro. «Oye, cabrón del escudo», llamó Butcher. Había reconocido quién era solo por los pasos. La voz de Butcher era ronca y seca. Una semana sin agua normal había hecho que sus cuerdas vocales sonaran como si las hubieran raspado con papel de lija. Pero ese tono burlón seguía siendo puro Butcher. Aún así, Butcher no sabía por qué no estaba muerto todavía, ni por qué Benjamin le había perdonado la vida. Benjamin no respondió a la provocación. Ingresó el código de acceso y la pesada puerta de metal se deslizó para abrirse. Luego dejó una botella de whisky en la cama de armazón de hierro, a los pies de Butcher. Benjamin destapó la otra botella, se apoyó contra la pared de la celda y echó la cabeza hacia atrás para beber. Butcher se quedó helado un momento. Después de una semana sin comida ni agua, extendió la mano, agarró la botella, le arrancó la tapa con los dientes y dio su primer trago largo. El alcohol cayó en su estómago, vacío durante toda una semana, provocando un ardor punzante antes de extenderse rápidamente en una corriente cálida que le recorrió las venas y le llegó a las extremidades. El color volvió a su rostro a una velocidad visible bajo el efecto del alcohol. Una chispa regresó a esos ojos nublados, apagados por la deshidratación y el hambre. Butcher vació la botella entera sin detenerse a respirar. Dejó la botella vacía a sus pies, se limpió la comisura de la boca con el dorso de la mano y luego levantó la vista y volvió a clavar los ojos en Benjamin. Su mirada estaba mucho más clara que antes. ¿Por qué no me mataste? ¿Por Becca? ¿Por Ryan? ¿O por Homelander? Benjamin apoyó la botella que tenía en la mano sobre la rodilla y la giró ligeramente, observando el líquido ámbar arremolinarse dentro del cristal. No respondió directamente. En cambio, preguntó con tono casual. Butcher, si te dijera que puedo reunirte con Becca, ¿seguirías persiguiendo a Homelander? La celda quedó en silencio de pronto. Butcher no habló. Solo se quedó sentado, mirando a Benjamin a los ojos. Un destello complicado de emoción pasó por esos ojos inyectados en sangre. Conmoción, sospecha y anhelo. El silencio duró un minuto entero. Entonces Butcher dijo. Lo único que quiero es a mi Becca. Pero Becca quiere a Ryan, así que no vendrá conmigo. ¿Entiendes? Sin Ryan, Becca no va a ninguna parte. Homelander solo se preocupa por Ryan, dijo Benjamin lentamente. No le importan ni tú ni Becca. Para él, tú eres el bastardo británico que intentó robarle a su hijo, y Becca es la traidora que escondió a Ryan durante 8 años. Los odia a los dos, pero no necesita que estén muertos. Solo necesita a Ryan. Sinceramente, si no fuera por Ryan, probablemente ya les habría abierto la cabeza con láser hace mucho tiempo. Butcher quiso protestar, porque Homelander era quien había causado todo ese maldito desastre. Pero Benjamin siguió hablando. Así que tienes que asistir a la audiencia de mañana. Cuando llegue el momento, tú y Homelander tendrán que estar allí. Frente al juez y a todos los medios, la custodia de Ryan tiene que resolverse de una vez por todas. Si la audiencia dictamina que Ryan pertenece a Homelander, entonces Becca no tendrá razón para seguir quedándose al lado de Ryan. Volverá contigo, porque no tendrá otro lugar a donde ir. Butcher reaccionó mucho más rápido de lo que Benjamin esperaba, y mucho más violentamente. Casi en el instante en que Benjamin terminó de hablar, negó con la cabeza y dijo. Si Ryan se va con Homelander, Becca no volverá conmigo. Se matará. ¿Me entiendes?
¿De verdad crees que es el tipo de mujer que puede abandonar a su hijo y seguir viviendo sola? ¿Crees que va a dejar a Ryan con ese maldito lunático y luego irse conmigo a un pueblucho de mierda a jugar a la familia feliz? No sabes nada de quién es ella. Aunque Butcher deseaba desesperadamente que Becca renunciara a Ryan y se fuera con él. El dolor en sus ojos al decir esas palabras era real. 7 días sin comida ni agua no eran nada para un hombre como él. Lo que de verdad lo torturaba eran esos pensamientos. El rostro de Becca. La cara de ese pequeño bastardo de Ryan. Y la realidad de que, incluso después de darlo todo, había perdido por completo. Se recostó contra la fría pared de metal y echó la cabeza hacia atrás. Le daré a Becca la oportunidad de ver a Ryan una vez por semana, dijo Benjamín. No haré que pierda a su hijo por completo. Solo la convertiré de madre de Ryan en tu esposa otra vez. Podrá visitar a Ryan un día a la semana. El resto del tiempo vivirá contigo. Ahora solo tenemos que ver si está dispuesta a aceptar ese arreglo. Butcher abrió los ojos. Miró fijamente a Benjamín durante un largo rato. Durante ese largo silencio, la hostilidad y la desconfianza en su mirada se fueron aflojando poco a poco. Entonces Butcher se quedó un poco confundido. El hombre frente a él era Soldier Boy, el supe más poderoso de Vogt. Se suponía que era el enemigo. Y, sin embargo, ahora ese enemigo estaba sentado en su celda, dándole una botella de licor y diciéndole que podía reunirse con Becca. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó Butcher. Benjamín miró a Butcher, sentado en la cama de armazón de hierro. La comisura de su boca se elevó ligeramente. Tal vez por ese hijo idiota que tengo. Tal vez porque eres un hombre de verdad. Y porque, al carajo, me diste una pelea de la gran puta. Benjamín no le dio tiempo de ordenar sus sentimientos. Dio un paso al frente, lo miró desde arriba y dijo. Pero tienes que jurarme por la vida de Becca que no volverás a ir tras Homelander y que no volverás a ir tras ningún supe. Tu venganza, toda esta mierda. Termina aquí. Ah, cierto. Aún tendrás que ser sentenciado cuando llegue el momento. Después de todo, mataste a Translucent. La celda quedó en silencio por tercera vez. Ese silencio duró más que los dos anteriores. Butcher permaneció inmóvil en la cama de armazón de hierro mientras imágenes de todos esos años pasaban por su mente como una presentación de diapositivas. La sonrisa de Becca. Las lágrimas de Becca. Aquella noche en la que le dijeron que Becca estaba muerta, cuando bebió una botella entera de vodka solo y luego vomitó encima de sí mismo. Y su enemistad con Homelander. Entonces Butcher cerró lentamente los ojos y dijo. Lo juro. Por la vida de Becca. Bien. Benjamín salió de la celda poco después. Al día siguiente, la audiencia comenzó según lo programado. El lugar era una sala de audiencias federales en el Capitolio con capacidad para 300 personas. Cuando Benjamín tomó esa decisión, Ashley casi deja caer la taza de café que tenía en la mano. Después de todo, el caso de Butcher involucraba un escándalo de Vogt. También involucraba la vida privada de Homelander y el delicado asunto de la custodia del hijo de un supe, un terreno donde la ley estaba prácticamente en blanco. Si los medios se aferraban a cualquier parte y lo amplificaban, podía convertirse en un desastre de relaciones públicas. Después de escuchar su larga perorata, Benjamín solo dijo una cosa. Vamos a hacer pública toda la maldita cosa. Que todo Estados Unidos mire y vea quién juega según las reglas. Ashley no tuvo opción. Benjamín era el jefe, después de todo. Así que el día de la audiencia, los asientos de prensa en la sala estaban abarrotados de reporteros de Nueva York, Washington y Los Ángeles. Cámaras con lentes largos y equipos pesados llenaban 2 filas enteras detrás de la galería del público, y la transmisión en vivo se emitía en tiempo real a través de al menos 6 cadenas de noticias nacionales. El Departamento de Relaciones Públicas de Vogue incluso abrió una transmisión oficial en redes sociales. 10 minutos antes de que comenzara la audiencia, la sección de comentarios ya había superado las 100.000 publicaciones. En el estrado se sentaba un veterano juez de la Corte Suprema, de cabello plateado, conocido por su reputación de rostro férreo. Por supuesto, también era uno de los hombres de Neumann. Neumann estaba sentada en la mesa de la defensa, del lado de Homelander. Había aprobado el examen de abogacía antes y había estudiado derecho. Una pila gruesa de documentos relacionados con el caso estaba extendida frente a ella, pero apenas los había revisado. No hacía falta. Homelander tenía la victoria garantizada. Su mirada recorrió con calma a Butcher y a Becca, sentados al otro lado. Señoría. Neumann se puso de pie, con la voz clara.
Lo que discutimos hoy aquí no es simplemente un asunto de custodia dentro de una sola familia. Es un precedente legal sobre la seguridad y protección de la descendencia de los Supes. Ryan, como hijo biológico de Homelander, y como uno de los pocos descendientes de Supes nacidos de forma natural que se conocen, tendrá un arreglo de crianza y tutela que afectará profundamente el futuro de toda la comunidad Supe. No le dio a la otra parte oportunidad de interrumpir. Abrió el primer expediente frente a ella y comenzó su declaración. Según el informe del examen médico proporcionado por Boug, Ryan mostró los efectos hereditarios naturales del compuesto V desde el útero, inmediatamente después del nacimiento. Su densidad ósea, la fuerza de sus fibras musculares y su velocidad de reacción neuronal superan con creces las de los niños de su edad. Este informe ha sido verificado de forma cruzada por 3 expertos médicos independientes. La versión completa fue entregada a su señoría y a la parte contraria antes de la audiencia. Continuó. Además, hemos obtenido todos los registros archivados de Boug de los últimos 40 años sobre la descendencia de Supes. De los 17 casos conocidos, 13 descendientes de Supes criados únicamente por humanos comunes experimentaron estallidos de poder incontrolables antes de la adolescencia, y 9 de esos casos resultaron en la muerte del cuidador. Los detalles de estos casos han sido recopilados y marcados como evidencia, su señoría, por favor revíselos. Becca estaba sentada junto a Butcher, con el rostro cada vez más pálido. Nunca había oído hablar de los accidentes en esos casos, y, sin embargo, sabía mejor que nadie que Ryan no era un niño común. Becca lo amaba. Y era precisamente porque lo amaba que no podía refutar los fríos datos que Neumann había expuesto. Por lo tanto, dijo Neumann, cerró el documento final, entrelazó las manos sobre la pila de expedientes y miró directamente al juez, sostenemos que la custodia de Ryan debe ser otorgada a su padre biológico, Homelander. Esto no es solo un derecho legal basado en la relación de sangre, sino también la consideración más fundamental para la seguridad de un menor. La descendencia de Supes requiere tutores Supes. Eso es un hecho médico, no un juicio subjetivo. El abogado de la parte contraria era un defensor pro bono que Butcher y Becca habían contratado temporalmente, un hombre de mediana edad con el cabello despeinado. Por supuesto, también era uno de los hombres de Neumann. Aún así, tenían que montar un espectáculo. Comenzó su refutación con el historial de conducta violenta de Homelander. Luego enumeró con indiferencia al menos 5 incidentes reportados públicamente en los que Homelander supuestamente había usado fuerza excesiva durante acciones policiales. Fingió demostrar que Homelander carecía de la estabilidad emocional y del sentido de responsabilidad necesarios para ser un tutor calificado. Ese también era el argumento de Becca. Neumann inclinó ligeramente la cabeza y dijo en un tono casi de pesar. Cada incidente citado por la parte contraria ocurrió mientras Homelander cumplía con sus deberes oficiales. Además, cada uno fue revisado formalmente por el Comité de Investigación Interna de Boug, y la conclusión en todos los casos fue que la acción de cumplimiento se mantuvo dentro de los límites razonables. En palabras simples, Homelander estaba legalmente limpio. Después de eso, la otra parte volvió a argumentar, y Neumann volvió a refutarlos. Todo era teatro. Butcher, por supuesto, sabía que era teatro. Solo Becca era tan tonta como para no saberlo. Todavía creía que el abogado que había contratado en secreto había hecho todo lo posible. Pronto, cayó el mazo. La custodia fue otorgada a Homelander. La tribuna de prensa estalló en una tormenta de obturadores de cámaras y tecleos frenéticos. La custodia de Ryan se decidió en solo 40 minutos. Pasó tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Y, sin embargo, el fallo era tan hermético que nadie pudo plantear una objeción medio decente. Después de todo, todos los presentes eran gente de Neumann. Y detrás de Neumann estaba Soldier Boy. Quien se interpusiera en el camino de Neumann sería eliminado. Así que, ¿quién demonios podía detenerla? Aún así, Neumann no olvidó darle a Becca una salida digna. Le hizo una leve inclinación al juez y luego continuó. Sin embargo, nuestra parte también reconoce plenamente que, en los 8 años desde el nacimiento de Ryan, su madre, Becca Butcher, ha cargado con toda la responsabilidad de criarlo. Sin importar cómo determina la ley la custodia, los sacrificios y los derechos de la señora Becca como madre no deberían ser completamente anulados. Al mismo tiempo, también reconocemos el daño emocional que Homelander causó a la señora Becca y a su familia. Aunque esas acciones ocurrieron bajo circunstancias excepcionales, no deben ser ignoradas.
Su tono cambió, pasando de la certeza tajante de hacía unos momentos a una suavidad y consideración cuidadosamente calculadas. Por lo tanto, nuestra parte propone voluntariamente que la señora Becca Butcher tenga derecho a visitar a Ryan una vez por semana, y que cada visita dure no menos de 6 horas. El lugar de cada visita se decidirá de mutuo acuerdo. Esta no es una cláusula legalmente obligatoria. Es una concesión que nuestra parte ofrece voluntariamente tras ganar el caso. Esperamos que, después de todo lo que esta familia ha soportado, aún puedan conservar algo de la ternura más básica que pertenece a la familia. Fue un discurso condenadamente hermoso. Incluso algunos reporteros en la tribuna, que originalmente habían sido hostiles hacia Boug, no encontraron nada malo en él. Porque Neumann no estaba rematando a Becca. Después de ganarlo todo, había elegido tender la mano y darle al perdedor un pequeño escalón para bajar. Ya había ganado. No necesitaba hacer eso, pero lo hizo de todos modos, haciéndola parecer poderosa y misericordiosa a la vez. Becca permaneció en silencio durante 2 minutos completos. Tenía la cabeza baja y las manos apretadas con fuerza alrededor de los apoyabrazos de la silla. Luego levantó la cabeza, miró a Butcher en la tribuna y después a Ryan, sentado junto a Homelander. El niño que había llevado dentro durante tanto tiempo. El niño que había criado durante 8 años. El niño que la había abrazado del cuello en incontables noches y le había dicho, «Mamá, te quiero». Al final, asintió. Un día a la semana seguía siendo mejor que perderlo para siempre, pero la audiencia estaba lejos de terminar. Mientras los reporteros aún escribían furiosamente sobre la concesión misericordiosa de Neumann, Neumann se puso de pie otra vez. Sacó un expediente nuevo del fondo de la pila. Colocó el expediente sobre la mesa, apoyó la palma sobre la portada y levantó la vista. Esta vez, su mirada se posó directamente en Butcher. A continuación, este tribunal debe abordar la serie de actos criminales graves cometidos por el señor William Butcher en los últimos años. Butcher miró a Neumann. Nadie podía saber qué estaba pensando. Neumann abrió el expediente y leyó los cargos uno por uno. Por venganza, el asesinato ilegal del Supe Translucent. Posesión ilegal de armas de grado militar. Sospecha de participación en al menos 3 ataques armados contra instalaciones de Vogt. Sospecha de asistencia e incitación en la fuga de prisión de criminales supes. Sospecha de intento de secuestro dentro de la comunidad secreta, junto con el uso de fuerza letal que resultó en la muerte de 3 agentes de seguridad. Todos los cargos mencionados están respaldados por evidencia física, grabaciones de vigilancia y testimonios de testigos presenciales. La cadena completa de evidencia ha sido presentada ante el tribunal. Hizo una pausa, pasó el expediente a la última página y miró por encima del borde del documento, hablando con voz tranquila y mesurada. Tomando en plena consideración la gravedad de los crímenes del acusado, el grado de daño que representa para la seguridad pública y la actitud cooperativa que ha mostrado durante este proceso, la Fiscalía recomienda una sentencia de 10 años de prisión, suspendida por 5 años. Butcher no tendría que ir a prisión. Mientras se portara bien, estaría bien. Pronto, cayó el mazo de nuevo. El juez levantó la sesión. ¿Matar a Translucent? Eso era un asunto de la gran puta. Los reporteros en la tribuna se pusieron de pie casi al mismo tiempo. Después de una breve demora, los comentarios de la transmisión en vivo comenzaron a desplazarse a una velocidad varias veces mayor de lo normal. Innumerables personas frente a sus pantallas maldijeron a Butcher. Butcher no les dio mucho tiempo a los medios para tomar fotos. En cuanto cayó el mazo, la seguridad de Vogt lo escoltó fuera de la sala de audiencias por una puerta lateral. En el último instante antes de cruzar esa puerta, se giró. A través de las capas de gente, encontró los ojos de Becca. Sus miradas se encontraron en el aire durante menos de un segundo. Luego la puerta se cerró. Neumann recogió los expedientes de la mesa, los guardó ordenadamente en su maletín y luego se levantó e hizo una leve inclinación hacia donde estaban sentados Homelander y Benjamin. Su trabajo estaba hecho. Custodia, derechos de visita, sentencia penal. 3 asuntos, 3 victorias. Por supuesto que resultó así. Neumann era realmente útil. Especialmente con poder en sus manos. En realidad, ¿por qué no hacer a Neumann presidenta? Pensó Benjamin. De esa manera, todo tipo de asuntos, grandes y pequeños, serían muchísimo menos problemáticos. La noticia de que la audiencia había terminado se extendió por todo Estados Unidos esa misma tarde.
Todas las cadenas de noticias importantes no dejaban de repetir las imágenes de Homelander saliendo de la sala de audiencias tras su victoria. Llevaba su super suite, el cabello rubio brillando bajo el destello de las cámaras, con una sonrisa controlada y segura tirando de las comisuras de su boca. A su lado estaban el inexpresivo Soldier Boy y la serena Neumann. La imagen fue recortada en innumerables capturas de pantalla y se difundió por todas las redes sociales. Los titulares eran de todo tipo. Algunos celebraban una victoria para la justicia, otros se enfurecían contra Vogue manipulando el sistema judicial, y otros analizaban cada palabra y cada microexpresión que Neumann había mostrado durante la audiencia, llamándola la operadora política más peligrosa de nuestra era. Pero sin importar cómo cambiara la opinión pública, había un hecho que nadie podía negar. Homelander había ganado. Por completo. El veredicto fue casi exactamente igual a la propuesta que Neumann había presentado en la audiencia. Butcher fue sentenciado a 10 años de prisión por múltiples delitos graves, suspendidos por 5 años. Mothersmilk y Frenchy también fueron sentenciados, con penas un poco más cortas, pero una condición estricta borró cualquier rastro de alivio de los rostros de los tres. La sentencia establecía en blanco y negro que, durante el período de suspensión, los tres acusados tenían prohibido verse o contactarse entre sí de cualquier forma. Cualquier violación revocaría inmediatamente la suspensión y serían detenidos para cumplir sus condenas. A Butcher le tembló la boca al ver esa cláusula. Los tres habían luchado codo a codo durante tantos años y, al final, ni siquiera se les permitía sentarse, tomar algo y despedirse. Becca y Butcher se mudaron a una casa pequeña en las afueras de Nueva York. La casa la había gestionado Vogt. No era ni demasiado grande ni demasiado pequeña, con un pequeño patio donde habían plantado 2 arces. Desde la ventana de la cocina se veía una franja de zona verde a lo lejos, no exactamente frondosa, pero al menos abierta. Por supuesto, no era un regalo generoso. Era un plan de reubicación cuidadosamente calculado, y facilitaba la vigilancia. Desde allí, solo se tardaba 40 minutos en coche hasta el cuartel general de Vogue, lo que hacía convenientes las visitas semanales de Becca. Conveniente para ella y conveniente para el monitoreo. Ryan finalmente aceptó la realidad de vivir con Homelander. Para un niño de 8 años, aceptó no era exactamente la palabra correcta. Era más bien que, después de la audiencia y de lo que había pasado antes, había empezado a entender vagamente ciertas cosas que aún no podía expresar con palabras. El mundo de los adultos era mucho más complicado de lo que había imaginado. Algunas cosas no se podían resolver solo con extender los brazos y plantarse delante de su mamá. Así que cuando Becca se agachó, le tomó las manitas y le dijo con los ojos enrojecidos: «Mami vendrá a verte todas las semanas». Ryan no lloró ni hizo un berrinche. Solo asintió con fuerza, luego rodeó el cuello de su madre con los brazos y se aferró durante mucho, mucho tiempo antes de soltarla por fin. Aún así, la vida con Homelander no era tan mala para Ryan. De hecho, la mayor parte del tiempo, Homelander ni siquiera estaba allí. La operación para cazar a los miembros restantes de The Boys seguía en marcha. Deep y Black Noir II no estaban haciendo un gran trabajo, pero al menos podían quitarle algo de presión. El verdadero problema eran los supervillanos que no dejaban de aparecer. Después de que Homelander se encargó del de Rusia, aparecieron 2 más en Oriente Medio, otro surgió en Sudamérica y, con crímenes de supes estallando de vez en cuando en suelo estadounidense, Homelander naturalmente también tenía que encargarse de esos. Así que, la mayoría de los días de Ryan en el cuartel general de Vogue, la persona que realmente le hacía compañía no era Homelander, sino Starlight. Starlight se había colado en esa extraña estructura familiar de una manera que nadie esperaba. En términos de jerarquía, era la mujer de Soldier Boy. Por la lógica de las relaciones familiares, en cierto sentido, realmente podía considerarse la abuelita de Ryan. A Ryan no le importaban en absoluto esas relaciones complicadas. Solo le importaba que Starlight a veces jugaba el ego con él y le hablaba de una manera que se sentía menos como una adulta y más como una amiga. Por supuesto, Becca y Butcher también venían a visitar a Ryan. Pero para Butcher, todo al respecto era dolorosamente complicado. Cada fin de semana, Becca preparaba con cuidado los bocadillos favoritos de Ryan, luego se subía al auto de Butcher e iba hasta el cuartel general de Vogt. La mayoría de las veces, Butcher esperaba en el auto. Por lo general, no entraba ni cruzaba ese control de seguridad, no porque lo tuviera prohibido, sino porque se sentía demasiado jodidamente conflictuado. Homelander era su enemigo. Ese hecho no cambiaría por un fallo judicial. No se borraría por la promesa que le había hecho a Soldier Boy.
Y seguro que no se volvería perdonable solo porque Becca pudiera ver a Ryan cada semana. Pero aún así tenía que ir, porque a veces Becca lo necesitaba allí, y porque Becca quería que las cosas entre Butcher y Ryan mejoraran. De vez en cuando, Butcher se encontraba con Homelander en el pasillo. La mayoría de las veces, simplemente se cruzaban, sus miradas se encontraban durante menos de un segundo antes de que ambos apartaran la vista. No tenían nada que decirse. ¿Qué podía decirle Butcher al hombre que había destruido 8 años de su vida? ¿Y qué podía decirle Homelander al hombre que había pasado 8 años intentando matarlo? Esa era exactamente la razón por la que las cosas entre ellos eran tan jodidamente complicadas. Un día, Butcher no esperó en el auto. Entró en la zona de visitas del cuartel general de Boug, y se paró frente a la máquina expendedora del pasillo, mirando fijamente las latas de colores que había dentro. Unos pasos familiares llegaron desde el final del corredor. No necesitaba darse la vuelta para saber quién era. Homelander se detuvo detrás de él, y la atmósfera entre ellos se volvió complicada otra vez. ¿Ryan ha estado portándose mal últimamente? Homelander fue quien finalmente habló primero. Después de todo, sabía que Butcher venía a ver a Ryan de vez en cuando, más o menos una vez cada pocas semanas. Le molestaba un poco, claro, pero esa frecuencia era algo que aún podía tolerar. Butcher giró la cabeza y le lanzó una mirada, y luego volvió a mirar el panel de vidrio de la máquina expendedora. En realidad no me encargo de él, dijo con tono seco. Becca lo hace. Homelander se encogió de hombros. No dijo nada más y empezó a caminar, listo para rodear a Butcher y dirigirse a la sala de visitas al final del pasillo. Por fin se había hecho un raro espacio de 2 horas hoy, y no tenía ningún interés en desperdiciarlo en una charla forzada e incómoda con Butcher. Quiero saber por qué. La voz de Butcher llegó desde atrás. Homelander se detuvo. Giró ligeramente la cabeza, frunciendo el ceño. ¿Por qué qué? Butcher se apartó de la máquina expendedora. Las luces fluorescentes del pasillo dibujaban sombras afiladas en su rostro. Miró fijamente a Homelander, guardó silencio unos 3 segundos y luego habló. No fumas. No bebes. No pagas por putas. No te acercas a las mujeres. Como un maldito santo, eres el supe más fuerte del planeta. ¿Qué clase de mujer no podrías tener? Pero nunca has tocado a ninguna. Eres como un monstruo sin sexo. Cuando la palabra monstruo llegó a los oídos de Homelander, su ceño se tensó. Si cualquier otra persona le hubiera dicho esa palabra a la cara, un rayo de visión de calor le habría atravesado el cráneo al segundo siguiente. Pero Butcher no era cualquier otra persona. Butcher era el único hombre que se atrevía a plantarse frente a él con nada más que un cuerpo mortal, hablarle así y seguir vivo. Era una sensación extraña. Homelander se había preguntado más de una vez si esa era la razón por la que había aguantado a Butcher tanto tiempo. Tal vez incluso era la razón por la que, en el fondo, sentía un leve aprecio por ese cabrón inglés. En un mundo donde todos los mortales se encogían ante él y lo trataban con un respeto tembloroso, Butcher era el único que nunca llevaba una máscara cuando lo miraba. Entonces, dijo Butcher, metiendo ambas manos en los bolsillos del abrigo e inclinando ligeramente la cabeza. Luego hizo la pregunta que llevaba años dando vueltas en su cabeza, la que casi se había convertido en una obsesión. ¿Cómo demonios terminaste con Becca? William Butcher, necesitas entender algo. Todo el mundo paga por lo que dice. Homelander miró fijamente a Butcher mientras lo decía. Esa era la razón. Homelander no había olvidado cómo, después de que ese bastardo lo saludara hacía todos esos años, había hablado mierda de su supersuite a sus espaldas. Butcher frunció el ceño, con la mente acelerada. ¿Lo que dijo? ¿Qué coño había dicho? Después de todos esos años, sabía que Homelander guardaba rencor por las ofensas más pequeñas. Sabía que ese hombre no podía soportar ningún tipo de insulto. Entonces, ¿era por algo que él había dicho en aquel entonces? ¿Cuándo había conocido a Homelander por primera vez? Probablemente en algún evento de Boug. ¿Acaso habían hablado? Butcher no podía recordarlo. Tal vez realmente había pasado algo. O tal vez había sido algo minúsculo que él mismo había olvidado hacía mucho, mientras que Homelander lo había guardado todos esos años. Homelander observó a Butcher frunciendo el ceño, intentando desesperadamente recordar, y negó con la cabeza. Luego se giró y empezó a caminar de nuevo hacia el final del pasillo. Butcher se quedó donde estaba, viendo cómo esa figura se desvanecía en la distancia. Tal vez ese bastardo idiota nunca le daría la respuesta completa. Señor, ¿quiere que me convierta en presidenta?
En el dormitorio de Neumann, Neumann estaba desnuda, sentada en el regazo de Benjamín. Había estado disfrutando hacía apenas unos momentos, pero la petición de Benjamín la dejó atónita. Miró fijamente a Benjamín, tratando de encontrar el más mínimo indicio de una broma en ese rostro atractivo. No encontró ninguno. ¿Qué, nunca lo habías pensado?, preguntó Benjamín. ¿En toda tu carrera política, nunca pensaste ni una sola vez en ese cargo? Neumann abrió la boca y, por un momento, no supo qué decir. Era una locura. Claro que lo había pensado. ¿Cómo no iba a hacerlo? Desde el primer día que entró en la política, lo había pensado, nunca se había metido en el servicio público solo por Edgar. Solo ella lo sabía. Edgar le había dado una plataforma, recursos y un punto de partida que otros ni siquiera se atreverían a soñar, pero nunca había llegado tan lejos solo gracias al apoyo de Edgar. Neumann tenía ambiciones propias. Pero nunca se las había contado por completo a nadie. Ni siquiera a Edgar. Y ahora, Benjamín acababa de poner ese sueño sobre la mesa como si no fuera nada. Pronto, la respiración de Neumann se aceleró ligeramente. En esos hermosos ojos, la conmoción y la vacilación de hacía un momento se desvanecían, reemplazadas por el deseo. Si de verdad se convertía en presidenta, se convertiría en la tercera persona más poderosa de todo Estados Unidos. Primero era Soldier Boy. Segundo, Homelander. Solo después venía ella. Lo entendía perfectamente. No se hacía fantasías irreales al respecto. Neumann sabía exactamente cuál era su lugar. Sabía que, en esa pirámide de poder gobernada por los supes, el puesto más alto al que jamás podría aspirar era esa tercera silla, justo detrás de ellos. Pero eso era suficiente. No tenía quejas al respecto. De hecho, estaba dispuesta. Porque Soldier Boy la había elegido a ella. Señor, dijo Neumann, con la voz recuperando su compostura habitual, aunque debajo seguía habiendo un leve temblor nacido de una emoción abrumadora. Haré todo lo posible. Benjamín asintió y dijo. Usa los canales oficiales tanto como sea posible. Postúlate primero a la vicepresidencia y luego apunta a la presidencia. Neumann asintió solemnemente. En los días siguientes, la maquinaria de campaña presidencial de Neumann comenzó a funcionar a plena potencia como nunca antes. Ya poseía cada grano del capital político que un miembro del Congreso podía acumular. Un historial legislativo sólido, reconocimiento nacional acumulado a través de múltiples audiencias y una imagen centrista calibrada perfectamente en todo el espectro político. Y una vez que Vogue, la máquina de relaciones públicas y recursos más poderosa del mundo, comenzó a allanarle el camino con todo lo que tenía, el impulso de su campaña despegó como si le hubieran atado propulsores de cohetes. El imperio mediático de Vogue no escatimó esfuerzos para engrandecerla. Los horarios estelares de las principales cadenas de noticias fueron completamente acaparados por sus anuncios de campaña, y las redes sociales se inundaron de fotos promocionales de ella cargando a Ryan, con la sonrisa suave de una madre y política. Sus números en las encuestas se dispararon como un cohete, saltando de una victoria a otra. Los directores de campaña de sus oponentes solo podían sentarse frente a sus pantallas de datos a altas horas de la noche, apretando los dientes y sin poder hacer absolutamente nada al respecto. No solo eso, sino que todo tipo de supes estaban respaldando a Neumann, ya fuera apareciendo en anuncios o apoyándola públicamente. Y como muchos supes tenían fanáticos que los adoraban, otra enorme ola de apoyo llegó para Neumann. Al mismo tiempo, Neumann no dependía por completo de esos impulsos publicitarios pulidos. Su habilidad política quedó en plena exhibición durante toda la campaña. En los debates públicos, no era ni demasiado agresiva ni demasiado conservadora. Neumann siempre había sido capaz, tanto ahora como en la serie original. En la serie original, había podido convertirse en vicepresidenta, así que, naturalmente, también podía convertirse en vicepresidenta ahora, o incluso alcanzar algo más alto. No pasó mucho tiempo antes de que Neumann atrajera a los superdelegados de los estados indecisos a su bando, uno por uno. Sin embargo, justo cuando Neumann estaba a solo un paso de convertirse en vicepresidenta, ocurrió algo inesperado. Un supervillano con un nivel de poder extremadamente alto había aparecido de repente en la frontera de un pequeño país africano. Los informes que llegaban por los canales de inteligencia eran urgentes y sombríos. La capacidad destructiva del objetivo había sido evaluada como extremadamente alta. Las fuerzas del gobierno local se habían derrumbado por completo. Al menos 3 pueblos habían sido destruidos y el número de víctimas aumentaba hora tras hora.
Según los datos disponibles, el nivel de poder del objetivo requería la intervención personal de un supe al menos del nivel de Soldier Boy o de Homelander para garantizar su contención. Señor, por favor, tenga cuidado. Neumann estaba de pie en la oficina privada de Benjamin, con el brillante paisaje nocturno de Nueva York al otro lado de la ventana. Tenía el ceño ligeramente fruncido y la preocupación se percibía en su voz. Puede que esto no sea una coincidencia. Ciertas organizaciones, ciertas facciones aquí en el país, ahora que saben que estoy a punto de ganar la vicepresidencia, tienen todas las razones para montar algo así. Atraerlo a un lugar lejos de casa. Esto podría ser un complot dirigido contra usted. Muchos de ellos probablemente saben que soy suya. Benjamin levantó la vista tras escuchar las palabras de Neumann, y la comisura de su boca se curvó en una sonrisa despreocupada. ¿Una conspiración? Entonces me encantaría ver qué clase de conspiración es. Benjamin no desperdició energía dudando de sí mismo. Además, sin algo como esto, ¿de dónde iba a sacar una buena excusa para encargarse de esas ratas escondidas en la oscuridad? No pasó mucho antes de que se marchara. A altas horas de la noche, el jet privado despegó del helipuerto en la azotea del cuartel general de Boug, y surcó las nubes rumbo al continente africano. Justo cuando el jet privado de Benjamin estaba a punto de alcanzar el espacio aéreo sobre la zona objetivo, lo inesperado, o más bien, lo que había estado esperando todo el tiempo, llegó por fin. No fue un supervillano. Lo que atacó a Benjamin fue una bomba nuclear. La bomba nuclear llegó rugiendo desde más allá de la atmósfera. Su trayectoria había sido calculada con precisión, y su punto de impacto era exacto al metro, cayendo directamente en su ruta de descenso. Una nube en forma de hongo se elevó sobre el páramo africano. La onda expansiva destrozó árboles y rocas en varios kilómetros a la redonda, como si fueran trozos de papel, y los lanzó por los aires, mientras el intenso calor quemó el suelo hasta convertirlo en una capa de tierra calcinada, fundida y vidriosa. Antes de que el humo y el polvo radiactivo se disiparan, estelas blancas y ardientes volvieron a rasgar la atmósfera. La segunda. La tercera. La cuarta. Las bombas nucleares cayeron una tras otra, tan concentradas que parecía una descarga de misiles con él como único objetivo. Cada una lo golpeó con una precisión milimétrica, y cada una liberó una energía aterradora suficiente para borrar del mapa una ciudad de tamaño mediano. El rugido de las ondas expansivas se apiló una y otra vez sobre el páramo. La tierra no dejaba de temblar. A lo lejos, las cadenas montañosas sufrieron deslizamientos masivos bajo los impactos repetidos, y todo el paisaje quedó remodelado en solo unos minutos. El humo y el polvo finalmente se asentaron. Donde Benjamin había estado de pie, el suelo ya no existía. En su lugar había un cráter enorme de varios cientos de metros de diámetro. El aire estaba cargado de polvo radiactivo, lo bastante denso como para matar en el acto a cualquier persona común y corriente sin protección. Y Benjamin estaba de pie justo en el centro de ese cráter, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su supersuit verde oscuro estaba completamente intacto, sin una sola marca de chamuscado. Ni un solo cabello se le había chamuscado. No tenía ni un rasguño en la cara. Era como si lo que acababa de golpearlo no hubieran sido una docena de bombas nucleares, sino una tormenta intensa. ¿Eso es todo? La voz de Benjamin transmitía una decepción no disimulada. Sinceramente, había pensado que otros supes iban a atacarlo en grupo. Luego Benjamin se dispuso a regresar. No era idiota. Para cuando cayó la segunda bomba nuclear, ya había confirmado que allí no había ningún supervillano. La inteligencia era falsa. Aquello era una trampa cuidadosamente preparada. Ciertas facciones de Estados Unidos, antes de que Neumann pudiera apoderarse por completo del centro de poder del país, habían elegido el método más extremo posible, tratando de borrarlo del tablero. Por desgracia, claramente habían subestimado la fuerza de Benjamin. Pronto enviaron un nuevo jet privado a recoger a Benjamin. Para cuando el nuevo jet privado de Benjamin aterrizó de nuevo en el helipuerto de la azotea del cuartel general de Boug, Neumann ya llevaba 4 horas enteras esperando junto a la pista. En el momento en que vio a Benjamin salir de la cabina, su expresión por fin se relajó. Neumann corrió hacia él y lo rodeó con los brazos. Señor, bienvenido de vuelta. Esa gente no quería que ella se convirtiera en presidenta, no solo no querían que ella se convirtiera en presidenta. Querían matar a su hombre. Y habían usado más de una docena de bombas nucleares.
El poder detrás de aquello, una fuerza capaz de movilizar el arsenal nuclear y fabricar inteligencia sobre amenazas de nivel S, no era algo que cualquier oponente político común o conglomerado corporativo pudiera lograr. Detrás tenían que estar ciertos altos mandos militares o, más probablemente, el propio presidente en ejercicio. Y ya habían perdido. Ahora les tocaba pagar el precio. Neumann no hizo público el incidente. Pero en las semanas siguientes, con una rapidez y una crueldad asombrosas, Neumann eliminó a cada uno de sus oponentes de campaña, junto con los altos mandos militares y de inteligencia que había confirmado, a través de la red de inteligencia de Bourg, que estaban conectados con el ataque nuclear. No hizo estallar demasiadas cabezas. Al menos, no dejó pruebas que pudieran rastrearse hasta ella. A algunos oponentes les estallaron de la noche a la mañana escándalos lo bastante graves como para acabar con sus carreras políticas. A otros, su propio partido los traicionó de repente antes de votaciones cruciales. A algunos simplemente los encontraron una mañana con cartas de renuncia ya escritas, con firmas temblorosas, y luego desaparecieron por completo de la vista pública. Ninguna prueba apuntaba a Neumann, pero mucha gente sabía perfectamente quién lo había hecho. Cuando Mallory recibió la noticia, estaba en una casa de seguridad con Adana, revisando el siguiente paso de su operación. Después de leer la inteligencia, guardó silencio durante 10 segundos enteros. Luego giró la cabeza y miró a Sameer, que estaba sentado en una esquina mezclando una solución. ¿Cuánto falta para que el virus esté listo? Por primera vez, un rastro de impaciencia, algo que nunca había mostrado antes, se coló en su voz. Sameer levantó la vista. Un destello de inquietud pasó por sus ojos inyectados en sangre, cansados de mirar demasiado tiempo por el microscopio, pero había algo más. También estaba esa concentración que solo estallaba cuando a alguien lo habían acorralado contra la pared. Pronto, dijo, con la voz ronca. Pero las cepas dirigidas contra Soldier Boy o Melander, necesito más tiempo, entonces date prisa. Mallory lo interrumpió. Luego su mirada volvió a caer sobre la breve entrada del informe de inteligencia que decía ataque nuclear. 0 daños. Las arrugas en las comisuras de su boca se veían especialmente profundas en ese momento. Ellos están acelerando. Nosotros también. Neumann finalmente logró convertirse en vicepresidenta. Pero ya estaba avanzando hacia la presidencia. Pasaron varios meses más y, antes de que nadie se diera cuenta, el tiempo se había deslizado hasta la víspera de las elecciones presidenciales. Los índices de aprobación de Neumann habían dejado muy atrás a los demás candidatos. Solo una persona seguía contando como un rival serio, un hombre llamado Steven. Pero Steven era uno de los hombres de Neumann. Más exactamente, era uno de los hombres de Soldier Boy. Incluso si Steven ganaba, no importaría. De cualquier forma, uno de los hombres de Soldier Boy sería elegido presidente. Los medios incluso habían empezado a llamar a Neumann la presidenta en espera. En los pasillos del cuartel general de Bourg, todos la miraban con un poco más de respeto cauteloso que antes. Todos sabían que Neumann pronto se trasladaría de su escaño en el Capitolio al despacho oval. Y detrás de ella estaban dos de los supes más poderosos del mundo. Nadie con medio cerebro la haría enojar en un momento así. Pero en lo profundo de una olvidada ruina industrial de Estados Unidos, el ambiente era exactamente lo contrario de toda la emoción en torno a las elecciones presidenciales. Dentro de la casa de seguridad de Mallory, el aire se sentía tan pesado que bien podría haberse solidificado. En los últimos meses, el lugar solo había empeorado. Para evitar ser localizados por D.D.E.P. y Black Noir II, se había mudado al menos 4 veces. Cada mudanza significaba menos espacio, peor equipo y suministros más escasos que nunca. Uno de los tubos de la luz fluorescente del techo ya se había fundido. El que quedaba zumbaba mientras parpadeaba, arrojando un resplandor blanco enfermizo sobre la habitación y dejando el rostro de todos con un gris malsano. Sameer estaba sentado en un banco de laboratorio inestable, en una esquina. En la laptop abierta frente a él, cadenas de complejos modelos de estructuras moleculares seguían cambiando en la pantalla. Había perdido una talla entera desde hacía unos meses. Tenía los ojos hundidos en las cuencas y los pómulos tan salientes que parecía que iban a rasgarle la piel. La bata de laboratorio que antes le quedaba bien ahora le colgaba holgada del cuerpo, con los puños manchados de parches de todos los colores de diversos reactivos químicos. Cuando Mallory volvió a pararse frente a él y le preguntó por su progreso, levantó la cabeza. No había expresión en su rostro pálido. Solo negó débilmente con la cabeza. Mallory frunció ligeramente el ceño.
Llevaba un tiempo trabajando con Sameer. Lo había visto agotado. Lo había visto temblar de miedo por culpa de Dedep. Pero nunca le había visto esa expresión en la cara. Esa desesperación sin sangre le provocó un mal presentimiento que le subió por la columna. ¿Cómo va el virus?, preguntó Mallory. Sameer no respondió de inmediato. Bajó la cabeza y se miró las manos. Esas manos habían operado incontables instrumentos de precisión en los laboratorios más avanzados de Bout. Ahora estaban temblando. Finalmente, dijo con voz ronca. Si fabricamos un virus que pueda matar a Soldier Boy o a Homelander, ¿sabes lo que significa eso? ¿Qué?, preguntó Mallory. Sameer tomó una bocanada de aire temblorosa. Giró la pantalla de la laptop hacia Mallory. Estaba llena de densas fórmulas bioquímicas y modelos de transmisión simulados. Mallory no era bioquímica. No podía entender las fórmulas, pero sí podía entender las zonas rojas de la simulación, las partes que mostraban la propagación. Cubrían todo el continente norteamericano. Significa que este virus es poderoso. Y sería un virus contagioso a gran escala. Su mecanismo de transmisión hace que no pueda limitarse a un solo objetivo. Una vez que se libere sobre Soldier Boy o Homelander, el virus se propagará por el aire, por gotitas, por contacto, por cada maldita vía que puedas imaginar, e infectará a todos. Hizo una pausa, apartó la vista de la pantalla y miró directamente a los ojos de Mallory. Incluso si el virus que desarrolle solo mata específicamente a los supes, y ya he optimizado su focalización tanto como me ha sido posible, eso seguirá significando que decenas de miles de personas morirán. Porque hay muchos más supes en el mundo de lo que crees. Solo en los registros oficiales de Bout hay muchísimos, y ni hablar de los no registrados, de los que se esconden entre la gente común, o incluso de los que ni siquiera saben que son supes. Y eso incluye Neumann. Neumann también es una supe. Tiene compuesto V en el cuerpo. Mallory se quedó helada. Esa vieja veterana, que había pasado décadas luchando en la CIA y había visto toda clase de tormentas de mierda, no pudo pronunciar una sola palabra. ¿Cómo podía ser? Claro que sabía cuántos supes había. Mallory lo sabía mejor que nadie. Durante sus años supervisando los asuntos de los supes en la CIA, ella misma había construido sus archivos de seguimiento. Simplemente nunca había conectado desarrollar un virus que pudiera matar a Soldier Boy con matar a todos los supes. Una vez que Sameer expuso esa cadena lógica, parecía tan obvio que el hecho de no haberlo pensado antes le provocó un escalofrío. Siempre había creído que estaba construyendo un rifle de francotirador de precisión. Sameer acababa de decirle que no era un rifle de francotirador en absoluto. Era una bomba nuclear capaz de extinguir a una especie entera. Entonces, ¿esto es un genocidio de supes?, preguntó Mallory. Sameer asintió. Luego su expresión se derrumbó de repente, y suplicó. Mallory, no puedo hacer esto. Empecé a investigar este virus para enfrentar a Soldier Boy. Por venganza. Para recuperar lo que se suponía que era mío. Pero Neumann. Neumann también es una supe. Si este virus se libera de verdad, Neumann también morirá. Ella ha hecho muchas cosas jodidas. Me traicionó. Me abandonó. Pero no puedo matarla. No puedo hacerlo. Es la madre de mi hija. Así que no puedo fabricar con mis propias manos algo que la matará. Mallory guardó silencio. Adana había estado apoyado en una esquina todo el tiempo, con los brazos cruzados, sin decir una palabra de principio a fin. Bajo la luz parpadeante, su expresión se veía especialmente sombría. No era que no tuviera pensamientos propios. Solo sabía que nada de lo que dijera en ese momento sería apropiado, ahora que Butcher y los otros dos habían sido puestos de nuevo bajo arresto domiciliario por Bout, no les quedaban opciones. Los tres estaban de pie en la estrecha casa de seguridad, ahogados por la misma pregunta. Si continuaban la investigación, podrían convertirse en los responsables de la mayor masacre en la historia de los supes. Sin importar cuán justas fueran sus intenciones, el resultado final seguiría siendo decenas de miles de vidas eliminadas. Si abandonaban la investigación, su arma más eficaz contra Soldier Boy y Homelander estaría muerta, sin reemplazo a la vista. El silencio duró 2 minutos enteros. Finalmente, Adana rompió el punto muerto. Si de verdad no hay otra manera, publicaré toda la mierda. Mallory y Sameer se giraron para mirarlo al mismo tiempo. Adana continuó. Toda la mierda de cada superhéroe de Bout está almacenada en nuestros servidores. Una vez que se haga pública, toda la imagen pública de Bout se derrumbará en 24 horas.
Para entonces, la presión pública, las investigaciones del Congreso, las protestas masivas, todo eso junto podría ser suficiente para bajar a Soldier Boy y a Homelander de sus malditos pedestales. Mallory estaba a punto de responder cuando se oyeron pasos al otro lado de la puerta. Los tres se quedaron helados. La mano de Adana se deslizó instintivamente al bolsillo, y las yemas de sus dedos rozaron la fría jeringa de V24. Justo cuando su pulgar estaba a punto de presionar el seguro, Mallory le agarró la muñeca. No. Tu inmovilización no funcionará con él. Adana se detuvo. Sabía exactamente a quién se refería Mallory con él. No había más de 2 supes en el mundo capaces de hacer que Mallory dijera eso en ese tono. La puerta de acero de la casa de seguridad fue empujada y se abrió. Una figura alta con un supersuit verde oscuro apareció en el umbral, cargando su icónico escudo. Los ojos de Benjamín recorrieron la casa de seguridad. Coronel Mallory. No pensé que se pondría tan jodidamente vieja. TSK, TSK. Usted era bastante atractiva en sus tiempos. ¿El tiempo es una perra, eh? Mallory no dijo nada. Solo miró a Benjamín. Benjamín estudió el rostro de Mallory, marcado por la edad pero aún con la forma de la mujer que había sido. No había mucho odio en sus ojos. Era más bien como si estuviera mirando a través de varias décadas. Recordaba cómo era ella en Nicaragua. Joven, en buena forma, hermosa, con un fuego en los ojos que se negaba a retroceder. Ese fuego no se había apagado del todo, pero más de la mitad de su cabello era blanco ahora. ¿Qué pasó con los guardias de afuera?, preguntó Mallory. Son inocentes. Benjamín se encogió de hombros, con naturalidad y brusquedad. ¿Inocentes? Tal vez. Por eso no los maté a todos. A los que siguen respirando se los llevaron los supes que envié. A quien haya que interrogar, se le interroga. A quien haya que encerrar, se le encierra. A quien deban soltar, se le soltará. Apartó la mirada de Mallory y observó a Sameer, pálido de miedo en la esquina, y luego a Adana. La mano de Adana seguía en su bolsillo, aferrando la jeringa de V24, pero no la sacó. La sonrisa en la comisura de la boca de Benjamín se hizo más profunda. Luego volvió a mirar a Mallory. Entonces, ¿viene conmigo o muere aquí? Mallory suspiró, luego miró a Benjamín directamente a los ojos y dijo. Iremos contigo. Al amparo de la noche, 3 vehículos de transporte negros de Vogue se alejaron silenciosamente de las ruinas industriales. Mallory, Adana y Sameer fueron encerrados por separado en 3 celdas especiales en el nivel subterráneo más profundo de Vogue. El lugar estaba vigilado por capas, con guardias supes rotando turnos cada pocas horas. Cada celda estaba equipada con múltiples sistemas de supresión diseñados específicamente para contrarrestar superpoderes. Al final, Adana nunca publicó la mierda. En el último instante antes de ser escoltado a la celda, su mano rozó el control remoto cifrado en su bolsillo. Una pulsación, y toda la mierda habría sido enviada al instante a los servidores de los principales medios de comunicación del mundo. El imperio de superhéroes de Vogue se habría derrumbado bajo la avalancha de información. Pero su dedo se mantuvo sobre el control unos segundos y, finalmente, se soltó. Porque sabía que, si lo publicaba, moriría. Y no estaba listo para morir por esa mierda. El asunto de The Voice quedó completamente terminado. Pronto, Neumann triunfó. De pie en la plataforma de investidura, en el lado oeste del Capitolio, con la mano derecha levantada ante el pecho, frente a la jueza presidenta de la Corte Suprema, recitó palabra por palabra el juramento que se había repetido incontables veces a lo largo de la historia estadounidense. Llevaba un traje azul oscuro, de corte severo y solemne, con un pequeño pin de la bandera estadounidense en la solapa. Su cabello estaba arreglado con cuidado meticuloso. La multitud de abajo estalló en vítores ensordecedores, con innumerables barras y estrellas ondeando entre el mar de gente. En el momento en que terminó el juramento, Neumann se giró hacia la multitud abarrotada en la plaza y hacia las incontables cámaras, ofreciendo una sonrisa perfectamente calculada. Se había convertido en la primera mujer presidenta oficial en la historia de Estados Unidos. Salvo un puñado de personas enteradas, nadie sabía que era una supe. Nadie sabía cuánta sangre tenía en las manos. Y nadie sabía que aquel a quien había jurado lealtad no era Estados Unidos, sino un hombre con un supersuit verde oscuro. La vicepresidenta Ashley estaba de pie unos pasos detrás de ella, llevando el traje más caro que se había puesto en toda su vida. Tenía las manos entrelazadas con nerviosismo frente a ella, con una expresión atrapada entre una alegría desbordante y el puro pánico. Nunca había soñado que algún día estaría en esa posición.
De ser una pequeña gerente temblorosa en Bogotá, vicepresidenta de Estados Unidos, el camino era más absurdo de lo que nadie pudiera imaginar. Pero nadie entendía mejor que Ashley que estaba allí no porque fuera excepcional, sino porque Soldier Boy necesitaba a alguien completamente obediente en la silla de vicepresidente. La mayor fortaleza de Ashley nunca había sido la capacidad. Era la obediencia, por supuesto, eso era bajo la condición de que su vida estuviera garantizada. Lo sabía perfectamente y no tenía quejas. En cuanto a Steven, se convirtió en la aparente tercera figura más poderosa de Estados Unidos. Secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de la presidenta, en representación de la facción nacional que apoyaba a Soldier Boy. El cargo le daba un asiento legítimo en la mesa de cada decisión clave, y su único trabajo era asegurarse de que esas decisiones nunca se desviaran de los intereses de Soldier Boy y Homelander. En ese punto, Soldier Boy se había apoderado por completo de todos los poderes de Estados Unidos mediante una elección legal, un Congreso obediente y una presidenta y un vicepresidente elegidos personalmente por él. La estructura de separación de poderes permanecía intacta de nombre. No se había cambiado ni una sola palabra de la Constitución. El Congreso seguía reuniéndose, la Corte Suprema seguía viendo casos y los medios seguían criticando al gobierno. Todo parecía exactamente igual que antes. Pero detrás del Resolute Desk en el despacho oval, detrás de las puertas cerradas de las salas de conferencias en el Capitolio y en el instante decisivo antes de cada gran decisión, el poder real nunca había estado en manos de esos funcionarios electos. Aún así, las cosas siguieron como siempre. Benjamin realmente no tenía un gran interés en gobernar el país. Lo hacía puramente por diversión y para evitar ciertos tipos de problemas. Soldier Boy no actuaría como Homelander en la serie original, arrestando a la gente que no lo apoyaba, haciendo pruebas de lealtad o parándose en el centro de atención para dar discursos apasionados pero vacíos a toda la nación. Para él, no había necesidad. ¿Qué podía hacer realmente la gente que no lo apoyaba, o más bien, que no apoyaba a Neumann? ¿Marchar por las calles? ¿Hablar mierda de él en las redes sociales? ¿Impulsar una moción de destitución en el Congreso? Nada de eso le importaba. Ni siquiera se molestaba en mirarlo desde arriba. El poder real no necesita del miedo para sostenerse. El miedo es lo que usan los débiles para controlar a los débiles. Solo necesitaba asegurarse de que la cima de la pirámide le perteneciera. En cuanto a lo que pensaran, a Soldier Boy le importaba un carajo. Una semana después de la investidura, un nuevo nombre apareció en la lista de los 7. Kate se unió oficialmente a los 7, convirtiéndose en miembro de pleno derecho del equipo de superhéroes más visto del mundo. Su incorporación casi no causó controversia, porque el Departamento de Relaciones Públicas de Vogue le había construido una imagen pública y un historial perfectos con una eficiencia aterradora. Y encima, tenía habilidades que nadie podía subestimar, así que el público aceptó a esa nueva cara en menos de una semana. Por supuesto, las mujeres de Benjamin también sumaron un miembro más. Kate era así de hermosa. Obviamente, Benjamin no iba a dejarla ir. Y a Kate ya le gustaba mucho Benjamin. Lo adoraba, así que, naturalmente, estaba dispuesta a convertirse en su amiga con derecho a roce. Nadie supo cómo empezó, y nadie se atrevió a preguntar. Los ejecutivos de nariz afilada del cuartel general de Vogue simplemente notaron que, durante un tiempo, Kate entraba y salía del piso privado de Soldier Boy con mucha más frecuencia de la que requerían los informes de trabajo normales. Lo mismo pasaba con Starlight. Pero nadie hablaba de ello. Al menos, no en público. Por supuesto, a petición de Benjamin, Golden Boy y Kate terminaron. Fue fácil. Kate controló a Golden Boy y luego puso fin a todo limpiamente. En ese punto, la alineación de los 7 quedó oficialmente fijada. Homelander, Deep, Kate, Starlight, Black Noir II, Atrain y Maeve. La lista desató bastante discusión en las redes sociales, sobre todo el regreso de Atrain, que tomó a mucha gente por sorpresa. Pero Atrain pudo volver a los 7 gracias a la contribución de cierto super racista. Su problema cardíaco había llegado al punto de que estaba acabado sin un trasplante, y Blue Out casualmente tenía el corazón que necesitaba. Así que toda la historia se desarrolló igual que en la serie original. La única diferencia fue que esta vez Benjamin dio un asentimiento silencioso desde las sombras y permitió que Atrain matara a Blue Hawk, así que todo el proceso tuvo muchas menos complicaciones que en el original. La cirugía fue un éxito. Atrain volvió a alcanzar su velocidad máxima. Se puso de nuevo el supersuit azul y blanco y volvió a pararse bajo los reflectores.
Pero sus ojos ya no eran exactamente los mismos de antes. Había menos arrogancia en ellos y más sentimiento genuino. Los días posteriores fueron tranquilos. Benjamín tenía a Homelander, un hijo que lo adoraba y lo amaba. Aunque Homelander de vez en cuando soltaba algo sobre convertirse en un dios, después de que Benjamín le diera una paliza, nunca lo volvió a decir. También había bastantes mujeres ferozmente leales a él. Stormfront, Starling, Rena, Neumann, Kate, etc. De vez en cuando, Benjamín se llevaba a Homelander a viajar por el mundo. Otras veces, pasaba tiempo con sus mujeres. Con Benjamín a su lado, Homelander se convirtió gradualmente en un verdadero superhéroe. Claro, su temperamento seguía siendo una mierda, pero al menos ahora era un superhéroe, ¿verdad? Ah, cierto. Benjamín planeaba darle a Homelander SV1 una vez que se portara lo suficientemente bien, otorgándole la vida eterna. En cuanto a las otras mujeres, Benjamín también las valoraba, pero no estaban ni de cerca tan importantes como Homelander. El punto clave era que Homelander era su buen hijo. Aún así, Benjamín hizo todo lo posible para que Sage y bastantes investigadores comenzaran a desarrollar V1 de nuevo. Si era posible, Benjamín planeaba conseguir unas cuantas dosis de V1 para sus mujeres más adelante también. Hughie seguía con su Robin, y tenían 2 hijas. Butcher también se quedó con Becca, y los dos tuvieron un hijo. Aparte de visitar a Ryan más o menos una vez al mes, Becca pasaba el resto del tiempo viviendo una vida descaradamente despreocupada con Butcher, o criando juntos a su propio hijo. Después de tener un hijo propio, Becca ya no se dedicaba por completo a Ryan. Todo estaba jodidamente bien.